Con el análisis de varianza surgen ahora nuevos conceptos o términos que son propios también del análisis en estos términos. Hemos ya tenido una introducción de qué vamos a comprender como análisis de varianza. Nos vamos a enfocar en tanto varianza entre grupos como varianza intragrupos. Eso se refleja estadísticamente en los cálculos que se realizan y que se explicitan en la tabla de análisis de varianza. Pero, ¿en qué situaciones vamos a aplicar análisis de varianza? Como muchos problemas estadísticos, también tienen su aplicación de técnicas estadísticas que son correspondientes a la situación en la que se está calculando. Para el caso de la ANOVA o análisis de varianza en su terminología en inglés, vamos a aplicarla cuando queremos comparar la media entre distintos grupos. Esos grupos pueden provenir de la misma población o de diferentes poblaciones, pero lo que queremos es verificar que de la muestra que hemos obtenido, los diferentes grupos sean o no iguales. Ese es, digamos, la hipótesis bajo la que vamos a arrancar. La hipótesis nula, como ya tenemos familiaridad con eso, se trata de, en este caso, de verificar o de decir que, en primer lugar, que se supone que las medias de los diferentes grupos son iguales. He mencionado tres grupos, pero podrían ser cuatro, cinco, o de manera general podemos decir que sean más de dos grupos cuando queremos comparar medias más de dos grupos. Cuando hicimos el estudio de pruebas estadísticas para comparar medias, eh, lo hicimos básicamente con dos grupos, pero en este caso lo vamos a hacer con más de dos grupos. Pero ¿en qué situaciones seguiremos con la incógnita? Eh, Pensemos en diferentes casos. Cada uno podría pensar desde su óptica o su experiencia según su vida personal o laboral, porque de ahí vamos a rescatar lo que es de nuestro interés estudiar. Por ejemplo, si alguien estudia en mercadotecnia, podría interesarse por saber si diferentes grupos, artículos se venden más o menos. Podríamos ser más específicos diciendo, ¿qué pasa si yo tengo un producto al cual le cambio nada más el envoltorio, ya sea el empaque o le agrego un diseño diferente al empaque, pero el producto sigue siendo el mismo? Supongamos que tenemos tres diseños diferentes de empaque, pero supongamos que es una bebida y que la botella y el empaque, o sea, el envoltorio, cada uno tiene un diseño diferente. Entonces, si lo ponemos al mercado y vemos las ventas, queremos saber cuál de los empaques o cuál producto en términos desconocidos para la gente porque lo compran quizás por el diseño, queremos saber cuál se vende más. Entonces ahí queremos saber si el empaque influye o no en las ventas. Pero eso es, digamos, nuestro objetivo. Pero para hacerlo estadísticamente, lo que decimos es un análisis de varianza, en el que vamos a comparar el promedio de las ventas de los tres, suponiendo que lo hemos eh, colocado, lo han colocado en un estante donde los consumidores no necesariamente son las mismas personas, porque también eso
puede afectar en el análisis de varianza, y es un caso también del análisis de varianza cuando los sujetos son los mismos. Pero en primer lugar, supongamos que son diferentes personas. A eso se le llama independencia, que es una de los términos o uno de los supuestos que se va a tomar en cuenta o en consideración como que ya está ahí en nuestros datos. Hay tres supuestos con los que partimos, que ya lo vamos a mencionar, que también ya se mencionaron en el recurso anterior, pero esa es una idea, pero otro contexto podríamos irnos a una universidad y pensar que un profesor tiene tres métodos diferentes de enseñar. Y esos tres métodos se someten en diferentes aulas, por ejemplo, entendiendo que las aulas son diferentes alumnos. Entonces, para verificar la efectividad del método de enseñanza, entonces se puede contrastar con los logros, con los promedios de notas, con ciertos indicadores. Pero entonces, si tomamos el de las notas como el promedio de notas, si el profesor pone el mismo examen a los tres grupos a los cuales ha aplicado los tres diferentes métodos de enseñanza, entonces vamos a ver al parámetro que vamos a tomar es la media de las notas para ver cuál grupo sale mejor evaluado. Y ahí podemos concluir que el método A, B o C es el mejor. Ese sería otro caso. Otra situación, siempre en la parte académica podemos pensar que hay diferentes lectores y que digamos que hay dos métodos de lectura. Uno es texto plano y el otro es con texto ilustrado, es decir, donde hay imágenes, ilustraciones que nos permiten tener mejor receptividad de los contenidos y memorizar mejor las palabras. Entonces, si se somete a prueba estos dos métodos o estos dos textos, uno plano y el otro con ilustraciones, para verificar en promedio cuántas palabras memoriza cada grupo que se ha sometido a la lectura de los distintos textos. Es decir, los textos podrían ser exactamente el mismo. Sin embargo, a uno se le ha agregado o incorporado ilustraciones y al otro no. Entonces, cuando queremos comparar para ver cuál grupo de personas memoriza más palabras, podríamos concluir al final si el agregarle ilustraciones al texto mejora la memoria del número de palabras promedio en los lectores, asumiendo o teniendo como hipótesis que una hipótesis o una conjetura nuestra que el texto ilustrado sería mejor, el que ayudaría a mejor comprensión lectora. En este caso, siempre vamos a mantener la hipótesis nula, que las medidas son iguales, o sea que no hay varianza, no hay diferencia entre que el texto sea plano o que el texto sea ilustrado para el número de palabras en promedio. Y la hipótesis alterna en la que vamos a decir que sí hay diferencia. Muy probablemente en este caso, por conjeturas que podemos asumir desde ya, es que el texto ilustrado va a tener mejor promedio de número de palabras de memoria en los lectores, que sería rechazar la hipótesis nula. Bien, pero este es un caso también particular. Si ustedes se ponen a pensar qué otras situaciones podemos incluir análisis de varianza, pues podrían surgir diferentes situaciones. En este caso, las imágenes que estamos viendo nos pueden ilustrar la idea asumiendo tres grupos, a lo que hemos llamado A, B, C. A esos grupos ustedes le pueden poner como quiera, dependiendo del contexto que les interese. Por ejemplo, si son marcas de auto, podrían ser ciudades
En este caso de las ciudades podríamos meter algo como, por ejemplo, se me ocurre el uso de vehículo particular por la población del municipio A, el municipio B y municipio C, para saber cuál municipio en promedio utiliza más el vehículo personal para ir a trabajar. Ahí podemos tomar como la frecuencia o la proporción de población que más utiliza el vehículo para ir a trabajar. Y pues van a haber muchas diversidades de situaciones. Van a haber personas que no quieren llevar el vehículo por el costo de la gasolina, otros porque prefieren, de manera personal, les gusta más andar en autobús, eh, otros porque, qué sé yo, quizás el trabajo les queda cerca. Hay muchas situaciones, muchas variables. Esas variables, en algunos casos, dependiendo de cómo sea la perspectiva, podría ser que se enfoque en el sujeto, en el grupo, en la variabilidad que hay dentro del grupo que se está analizando. Es decir, por ejemplo, en el municipio A hay ciertos comportamientos, en el municipio B hay otros comportamientos, en el C hay otros comportamientos. Sin embargo, hay variables un poco que podríamos pensar más globales que podrían influir en la decisión de utilizar el vehículo o no. Esas variables son las que no controla el investigador. Por ejemplo, que de repente estemos haciendo el estudio cuando el combustible se ha subido, digamos, de manera significativa el precio. Entonces, muy probablemente en ese momento va a haber bajas y eso puede afectar el estudio. Entonces, cuando es así, el investigador tiene que saber cómo va a plantear su modelo para poder aplicar análisis de varianza sin que esas variables intervinientes afecten drásticamente al estudio. Porque el error que sí puede controlar es el error que es debido al azar, a la aleatoriedad. El típico que podemos encontrar cuando nosotros recolectamos datos utilizando las técnicas estadísticas. Muy bien, pero todos estos casos que he mencionado pueden influir o pueden ser utilizados para someterlos a análisis de varianza, para concluir si sus medias son iguales o no. La hipótesis inicial es esa, que las medias son iguales en la variable que estemos midiendo. Otra cosa importante que más adelante veremos es que hay análisis de varianza en diferentes grados porque hay un análisis de varianza de un solo factor o de dos factores o de más factores. Pero también, como podemos ver, hay diferentes situaciones en las que vamos a analizar, como por ejemplo que los sujetos no están relacionados, es decir, los del grupo A solo participaron en el grupo A, los del B solo en el B y los del C solo en el C. Pero también está el caso que sí están relacionados, es decir, los sujetos de A pudieron haber participado en el grupo B y pudieron haber participado en el grupo C. Por ejemplo, en el caso que ponía del método de enseñanza, que un maestro quiere ver cuál funciona mejor, puede ser de que al mismo grupo le aplique los tres métodos en momentos diferentes y evalúe el promedio. Allí tenemos las mismas personas, entonces ahí vamos a tener esa situación que se analiza desde una óptica de casos en los que se dice que son casos relacionados porque los individuos del grupo A están relacionados con el grupo B, con el grupo C. Esos contextos y vamos a distinguirlos porque no se analizan de manera igual.
Ok, entonces en este esquema podemos ver que el grupo A de esta población es este de aquí. Esos puntitos indican los valores recolectados en la nube de puntos. Y la línea roja horizontal representa el valor promedio. El valor promedio sería el que está ahí. El grupo B en verde sería el que tiene el valor, la posición del centro de la imagen, del esquema. Y su media vemos que es la misma. Hay una diferencia leve en cuanto a la línea, pero no hay mayor diferencia. Y la del grupo C, que es este grupo de acá, esos 9 de puntos, podemos observar que casi todos, bueno, la media en sí es similar en todas. Con eso ya podemos tener una sospecha que se puede aceptar la hipótesis nula. No la podemos rechazar de que las medias son iguales. Ahí a B y C ustedes pónganle la situación en la que queramos, si estamos hablando de producto, del diseño del diseño de un producto, del método de enseñanza, de marca de vehículo, de uso de vehículo por diferentes ciudades, etcétera, etcétera. Eso es ya dependiendo de la situación en la que estemos. Podemos verlo en cuanto a rendimientos en deporte, en qué sé yo. Ahí cada uno podríamos ponernos a discutir o a buscar casos en los que podríamos analizar. Aquí, como decía, solo tenemos en consideración 3 grupos, podrían haber más, pero con 3 podemos ilustrar bastante lo que es la idea de aplicar análisis de varianza. En este otro esquema tenemos una situación diferente, que los grupos representan o presentan medias diferentes. La del grupo A está abajo de 0. La del grupo B coincide con la línea negra que está acá. Y la del grupo C está más arriba, por acá. Entonces, notoriamente se ve que las medias son diferentes. Probablemente si hacemos análisis de varianza vamos a rechazar la hipótesis nula de que son iguales, porque ya aquí estamos viendo gráficamente la diferencia. Pero eso en el análisis de varianza lo corroboraremos. Lo que debemos distinguir es que cuando nosotros obtenemos la media de todas las medias, es decir, y eso es una cuestión que es necesario en análisis de varianza, porque realmente no estamos viendo los grupos por separados. Con el análisis de varianza lo que hacemos es englobar todo en una sola muestra, en un solo análisis. Pero claro, por los estadísticos que vamos a calcular, esos van a ser nuestra evidencia estadística de si existe diferencia o no en las medias. Pero no lo vamos a hacer de manera aislada o en par de grupos, como es posible hacerlo con la prueba TED-Student para muestras pequeñas. Porque la TED-Student, para empezar, tiene asociado un error tipo 1 que se acumula y se hace más grande. Aquí cuando hacemos el análisis de varianza, si lo hiciéramos de esta manera, aplicando TED-Student. En cambio, el análisis de varianza no. Otra cosa importante de mencionar es que en análisis de varianza van a surgir muchos tests estadísticos que van a ser útiles en diferentes situaciones que se nos presenten. Y eso va a depender de los supuestos que tenemos para realizar análisis de varianza. Ya más adelante voy a hablar de nuevo de los supuestos,
que ya se discutieron antes. Entonces, si vemos una cosa, y aquí están los supuestos, pero vamos a suponer o vamos a hablar del esquema. Este esquema se llama boxplot o diagrama de caja y bigote. O sea, cada dibujo, este de acá es una caja y bigote, este es otra caja y bigote, otra caja y bigote. Es decir, para cada factor que es, en este caso, esto es un ejemplo genérico que se ha tomado solo para ilustrar. Por ejemplo, cetosa sería este esquema de aquí, este diagrama de caja y bigote. El versicolor y la especie virgínica tendría este esquema. Entonces, si en este caso que estamos viendo especies, nosotros los sustituimos por los grupos que ya teníamos antes, llámese marca de auto, métodos de enseñanza, los tipos de texto ilustrado o no, etcétera, podemos dibujar esto como un primer análisis de la varianza, porque el esquema o el diagrama de caja y bigote nos ayuda a conocer la variabilidad dentro de un grupo. La línea que está aquí es la mediana. El valor, estos puntitos que están acá representan datos extremos o datos atípicos, y por eso es importante detectarlos en este diagrama de caja. Siempre cuando hay datos atípicos nos lo va a poner en puntitos o asteriscos dependiendo del software que se utilice, fuera de los extremos de la caja. Estos van a ser datos atípicos, datos extremos o datos anómalos. Y su tratamiento debe de ser diferente. También se tratan, pero de manera diferente. En el caso de análisis de varianza, tenemos que verificar si es necesario eliminar esos casos atípicos o dejarlos. ¿Cuándo podría ser un caso atípico que debemos de eliminar? Por ejemplo, yo he recolectado el salario y quiero comparar los salarios de tres, podría decir, empresas en el mismo cargo. ¿Cuánto le paga una empresa a un empleado en un cargo? ¿Cuánto le paga otra empresa a otro empleado en el mismo cargo? Y así. Pero puede ser de que yo, cuando recogí el dato para un empleado, me equivoqué y le agregué un cero a la derecha. Entonces eso me hace que el salario se dispare de esa persona en relación al grupo. Notoriamente ese dato va a ser atípico, y ese específicamente va a ser debido a un error en la recolección de los datos. Cuando yo veo eso, tengo dos opciones. Una, ir de nuevo a recolectar ese dato específico si logro identificar a quién se le tomó esa información. Se sustituye y ya se va a acoplar a la diversidad del conjunto. Pero si no puedo identificar, porque imagínense que este individuo al que le recolecté el dato, ya no lo puedo localizar porque no se puede, porque no, el formulario no registraba, o porque la persona ya no quiere participar, o porque falleció, porque se fue por razones laborales al extranjero, o qué sé yo. Por todas esas situaciones ya no puedo yo consultarle el dato correcto. Si se asume que es un error del llenado, entonces lo mejor es eliminar ese registro, aunque la muestra va a ser diferente. El tamaño de la muestra se va a reducir en 1, si solo hablamos de ese caso, ¿verdad? Con respecto a las muestras de los otros, asumiendo que las muestras son iguales en los tres grupos.
Pero cuando ya se elimina un valor atípico, ya entonces ya no se puede asumir que son iguales en todas. Pero ese es otro punto que se debe de analizar en el análisis de varianza, si las muestras son iguales o no. Pues bien, todos esos casos son cosas que debemos de ir corrigiendo o construyendo en el camino. Para no hablar en términos negativos, vamos a decir construyendo en el camino. Ok, entonces es importante hacer este tipo de análisis de boxplot, es decir, el diagrama de caja y bigote, porque nos da elementos para poder continuar con el análisis. También van a haber esquemas o gráficos para detectar normalidad y test también, la independencia y la homocedasticidad. Ya hablé más o menos de la independencia de, de esto cuando los sujetos no están relacionados en los diferentes grupos y no tiene nada que ver un grupo de personas solo participó en el grupo A, el otro grupo B solo son de ese grupo y los del grupo C solo son de ese grupo, nunca participaron en los otros dos. A eso vamos a hablar de la independencia. Y la homocelasticidad se da cuando estamos hablando de que la variabilidad en cada grupo es similar. Es decir, aquí estos dos grupos, este y este, se ve que son bastante similares. Y este es el que más está dispar con respecto a esos dos. Pero en general se podría decirte que son varianzas similares en las que están los tres grupos. No es que uno esté demasiado disparado con respecto a los demás. Cuando hay homocedasticidad, pues vamos a tener patrones que están muy similares en el esquema, en los gráficos que vamos a ver y en los tests que también que nos ayudan a comprobar esto. Entonces, cuando hablamos de supuestos de normalidad, de independencia y de homocedasticidad, es que cuando yo aplico análisis de varianza, asumo que eso ya se tiene. Pero si en el caso que no se tenga uno de ellos, hay que tratarlo por separado, hay que corregir eso o hay que aplicar ciertos test que nos van a ayudar a corregir o hay que tomar un camino que sea viable para corregir la situación para lograr estos tres supuestos iniciales. Bueno, en resumen, lo que el análisis de varianza nos lleva es a verificar la suma total de cuadrados. Pero esa suma total de cuadrados se descompone en dos partes. Eh, bueno, hablamos de suma en primer lugar, pero estamos también de manera implícita hablando de lo que es varianza. Pero el primer paso antes de sacar la varianza es la suma de cuadrados. La suma de cuadrados se descompone cuando hablamos de la suma total, se descompone en dos. La suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de grupos. La que es entre grupos es a la que se conoce como la varianza del modelo de ANOVA, que es la variabilidad que hay entre los diferentes grupos. Háblese de ABC para recordarnos que ABC son los tipos de marca diferentes, los métodos de enseñanza diferentes, el producto, el envoltorio del producto diferente, etcétera. Pero cuando hablamos varianza dentro de grupos es, por ejemplo, del grupo A, que es el usuario en sí, la variabilidad que es debida al azar por recolectar información de un grupo, es decir, preguntarle a tantas personas sobre cuál es su marca preferida, su producto preferido. Entonces, esa aleatoriedad es la que nos va a llevar a una varianza dentro de un grupo. Y esa variabilidad se debe a, a los procesos estocásticos en cuanto a nosotros tenemos diferentes
gustos, diferentes creencias, diferentes patrones que nos van a llevar a tomar decisiones de adquirir un producto, de aprender mejor un texto, de aprender mejor con un método de enseñanza, de querer una marca de vehículo relacionado a otro. Todo eso ya son cuestiones que nos van a llevar a la varianza dentro de los grupos y son debidos a la aleatoriedad. Entonces, este esquema que está aquí se va a resumir y es el objetivo principal del análisis de varianza es llevar los cálculos a una tabla.